En esta mañana vamos a hablar de un tema que es un poco complejo muchas veces para algunos, y vamos a hablar del poder que hay en la cena del Señor. Y quiero empezar introduciendo lo siguiente. ¿Cuántos eran de la iglesia tradicional anteriormente? Ok. Cuando éramos de la iglesia tradicional y íbamos a comulgar, ¿podíamos masticar? No. Cuando conocimos al Señor y fuimos la primera vez a recibir la cena, nos decían, ahora coma. Y entonces teníamos en la mente que si yo masticaba estaba haciéndole daño al cuerpo de Cristo. Entonces entramos en un dilema, o lo muerdo o no lo muerdo. ¿Cuál es el pecado? Y en lo que corresponde a la cena del Señor es un misterio, el cual se reveló en la persona del Señor Jesús. Ahora, interesantísimo, y como texto base tomamos 1 Corintios capítulo 11, versos 23 y 24, y dice de la siguiente manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Pablo está diciendo algo interesante. Él dice: yo no lo recibí de ningún apóstol, yo no lo recibí de ninguna escuela bíblica, y yo no estoy hablando de una doctrina en particular. Él dice: yo lo recibí directamente del Señor. Y hace énfasis cuando empieza a hablar de la cena del Señor. De hecho, es el único que se atreve a hablar de manera amplia de la cena del Señor. Los otros 11 hablaron de la cena del Señor de manera muy corta, muy precisa, pero son cosas muy puntuales. Sin embargo, Pablo, por revelación, dice: porque yo recibí del Señor lo que también les voy a enseñar. ¿Correcto? Y empieza a hablar ¿de qué? De la cena del Señor. Ahora, nosotros lo hacemos regularmente de esa manera. Tomamos el pan, partimos, tomamos la copa, bendecimos la copa y hasta ahí. Para muchos de nosotros fuimos enseñados que la cena del Señor era una ceremonia. Pero no es una ceremonia, es una herramienta poderosa que el reino de los cielos nos delegó, nos entregó a usted y a mí para ayudarnos en muchísimos aspectos de nuestra vida. Y si no entendemos que esto no es una ceremonia, sino que es una poderosa herramienta para que usted y yo podamos tener éxitos en muchas cosas, eso va a hacer que la comamos de una manera diferente y no va a cambiar absolutamente nada en nuestras vidas. Pero si entendemos que es una poderosa herramienta para cambiar muchos aspectos de nuestra vida, entonces la Santa Cena va a ser una bendición en su vida el día de hoy. Y hoy marcará un antes y un después, lo que vamos a hacer al finalizar este servicio. Quiero empezar con lo siguiente. Como base, el Señor Jesús fue llevado, dice la Biblia, por el Espíritu al desierto para ser tentado. Entonces, para ser tentado estaba el Espíritu Santo y estaba el enemigo de nuestra alma al lado de Jesús, y Él estaba en el centro. Y fue tentado, dice, 40 días y 40 noches. Y cuando el Señor Jesús salió del desierto y se paró en el Jordán, empezó a romper muchísimos pensamientos, empezó a romper la cultura que había allí y empezó a cambiar toda la formación religiosa que ellos tenían. ¿Por qué sucedió eso? Bueno, Juan capítulo 1 verso 29 dice de la siguiente manera: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nótese algo interesante. Juan dice: he aquí el Cordero. Juan no dice: he ahí mi primo, he ahí el Hijo de Dios, he ahí el Mesías. Juan dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo vio Juan? Lo vio como un cordero que quitaba el pecado del mundo.
Ahora Jesús se para en el Jordán y se para y Juan lo ve como el cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Sin embargo, el Señor Jesús fue a bautizarse para perdón de los pecados, pero él no tenía ningún pecado, ¿correcto? No cometió ningún pecado. Y al pararse en el río Jordán, él viene para ser bautizado por el profeta del momento, que era Juan el Bautista. Y cuando Juan lo ve allí, hace algo que sorprende a todos los que estaban allí. Y Juan dice: ese que está ahí a punto de ser bautizado es alguien sobrenatural. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la gente que estaba a su alrededor decía, y yo lo hubiera dicho, y creo que usted, si estaba atento, hubiera dicho lo mismo: ¿cómo puede ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo si viene a bautizarse para el perdón de pecados? O sea, hay una contradicción en lo que Juan dice y en lo que Jesús va a hacer, entre paréntesis, ¿correcto? Pareciera que hay una contradicción. Ahora, la gente se fue un poco medio rara de la cabeza y el episodio termina ahí. Pero luego viene otro episodio, y es cuando el Señor Jesús está con sus discípulos y empieza a suceder algo. Dice la escritura de la siguiente manera en Juan 6:53, pero téngalo ahí un momentico. Téngalo ahí un momentico. Mire, Jesús está en otra ocasión con las multitudes, pero también está con sus discípulos. Y él viene y va a hablar del pan. Juan 6:53. Dice: el que... Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Imagínate que estamos aquí, yo digo en un momento, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿De qué estoy hablando? De canibalismo, si ustedes no están centrados, ¿sí o no? Eso como que no cala en la cabeza. Hay algo extraño en esa conversación y en medio de ese discurso del Señor Jesús. Estaba hablando de canibalismo el Señor Jesús. Estaba hablando de alguna secta satánica, sangrienta, donde se iba a hacer un ritual extraño. No, estaba hablando de algo que ellos conocían, que venía del Antiguo Testamento, y era una fiesta llamada la Pascua o Pesha, como dicen los hebreos. Ahora, Jesús, cuando se paró frente al río Jordán y en las multitudes, Juan dijo: he ahí el Cordero, ayúdenme a predicar, que quita el pecado del mundo. Nadie se acordó de eso. Se habían olvidado totalmente de lo que estaba sucediendo, de lo que ellos venían haciendo. Se olvidaron de quién era Jesús, el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y cuando Jesús dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, yo le daré vida y vida en abundancia. O sea, lo que Jesús está diciendo es que ninguna tradición nos puede dar vida, que ninguna religión nos puede dar vida, ninguna doctrina nos puede dar vida. Lo único que nos puede dar vida y vida en abundancia se llama el Señor Jesús. Ahora, ¿cuál es el problema cuando usted lee Juan capítulo 6, versos 56 en adelante, o 53? Es que Jesús nos coloca una condición: o es blanco o es negro. No hay opciones entre amarillo, celeste, rosado. Él dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida, punto. O sea que si usted no la come y yo no la bebo, ¿qué pasa?
Eso lo dice el Señor Jesús. Dice, y luego les dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi sangre es verdadera bebida, y el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Jesús estaba revelando en ese momento que no era la tradición lo que hacía que ellos tuviesen vida, que no era el ritualismo de matar un becerro y de comer lo que les producía vida. Lo que Jesús estaba enseñando es que la única manera de tener vida es comiendo del cuerpo y de la sangre de Jesús. No hay ninguna manera de nosotros poder tener vida si no es de esa manera, a través del cuerpo y de la sangre de Jesús. Ahora, es bien interesante esto, porque cuando tenemos un conocimiento de eso, el Espíritu Santo puede hacer algo maravilloso en este preciso momento, cuando estemos tomando el cuerpo y la sangre de Jesús en un ratico. Él puede venir a sanar, Él puede venir a restaurar, y Él puede dar vida y vida en abundancia así. Porque no hay cosa más poderosa que tener revelación de quién es la persona de Jesús. Ahora, dentro del mismo capítulo, el apóstol Pablo le dice: Señor, duras palabras son estas. Estás hablando de una manera que no logramos comprender. Y dentro del mismo capítulo, el contexto dice que la gente decía: este tipo está loco. Nos está diciendo que comamos su carne para poder tener vida eterna. Yo me voy de acá. Y algunos discípulos, me imagino, que se acercaron y le dijeron: Señor, mira, nosotros te queremos, te estimamos, eres nuestro maestro, pero te estás metiendo en una doctrina equivocada. Nosotros no comemos carne humana, a nosotros nos gusta el pescado. Así que estamos pensando si nos quedamos o nos vamos. Y el Señor Jesús, la respuesta que da en ese capítulo es: si ustedes se quieren ir, se pueden ir. Y aunque no lo dice textualmente, lo podemos decir nosotros. Si nos vamos, ¿a dónde iremos? Si solo Él tiene palabra de vida eterna. ¿A dónde iremos? Si solo Él tiene la vida y vida en abundancia. Pasa ese episodio también, y viene otro episodio, ¿verdad? El episodio sucede antes de ir a Getsemaní a morir en la cruz del Calvario. Él llega una noche antes, le dice a sus discípulos: necesito que vayan y arreglen la Pascua, para nosotros la cena. Vayan, adelántense y arreglen. Vienen los discípulos, acomodan todas las cosas, y llega el Señor Jesús esa noche. Y sucede algo maravilloso esa noche. En Mateo 26 el Señor dice lo siguiente: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Tomó un pan. ¿Y qué dijo? Coman y beban, porque este es. Pregunto, ¿este es el cuerpo? ¿Esto qué es? Es un pan. ¿Sí o no? ¿O este es el cuerpo de Jesús? Eso hizo Jesús. Dijo: este es, y mostró el pan, que por vosotros es entregado, partido o dado, ¿cierto? Ahora, ¿cuántos recuerdan la historia donde Jesús está con las multitudes y le llegan 5 panecitos, 3 pescaditos? El Señor Jesús la toma y ora por eso. Y le dice a sus discípulos: díganle a todo el personal que se sienten de a 50. Y Felipe le dice: Señor, mire, somos tantos que 200 denarios no alcanzarán para darle de comer a tanta cantidad. Felipe al fin toma la decisión de empezar a colocarlos de 50 en 50. Y mientras ellos empezaban a acomodar, el Señor Jesús hace algo: levanta las canastas, ora por eso y se le entrega a los discípulos. Fíjate algo interesante que hay allí. ¿Cómo fue que vino la multiplicación a ese lugar?
¿Por qué creen ustedes que sucedió la multiplicación de los panes y de los peces en ese lugar? Fíjate el poder que hay en la bendición. El Señor Jesús toma el pan, lo bendice, ¿sí o no? Y en la bendición hay un poder sobrenatural que es la multiplicación. Ahora, el poder de la bendición depende de la necesidad que haya en el momento. Y en ese momento había la necesidad de alimento. Entonces el Señor Jesús toma el pan, lo bendice y se multiplica. Hay un poder de multiplicación. Cuando nosotros oramos por algo en el nombre de Jesús, ¿qué sucede? Se multiplica. Cuando oramos por una sanidad, ahí viene la multiplicación del reino de los cielos para sacar lo que está malo. Cuando oramos por necesidad, cuando oramos por algo emocional, en el nombre de Jesús hay una multiplicación, algo sobrenatural empieza a suceder. Ahora el Señor Jesús ora, pero pasa algo interesante. ¿En qué momento se empezaron a multiplicar los peces y los panes? Cuando los discípulos tomaron el pan y empezaron a repartirlo. La multiplicación vino a través de la obediencia. Ahí viene la multiplicación. Ahora, ¿por qué se multiplicaron en las manos de los discípulos? Porque Jesús los había bendecido. Entonces, cuando el Señor Jesús toma el pan y dice, ahora este es el cuerpo, ya no está diciendo que este es un pan. El pan empieza a volverse lo que Jesús dice que es. Y Jesús está diciendo que esto dejará de ser un pan para convertirse en el cuerpo de Jesús. Y que el vino dejará de ser vino para hacer ¿qué? La sangre de Jesús. Ahora todo eso sucede por el poder de la santificación. Al Jesús orarlo. ¿Y qué es santificación? Santificación es apartarlo, dedicarlo para algo específico. Entonces, santificación para muchos de nosotros era tener una aurorita aquí y ver los santos allí. Eso era santificación. Pero santificación es apartar algo con un propósito específico. Por eso cuando terminemos esta reunión, usted va a tomar el pan, va a tomar el vino, vamos a orar por eso y quedará santificado. Dejará de ser un pan y dejará de ser un vino normal para hacer lo que Jesús dice que es. Será el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él lo dijo y Él lo santificó de esa manera. Ahora, santificación sucedió en usted y en mí. Cuando recibimos al Señor Jesús, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas. Entonces empezamos a hacer cosas nuevas, empezamos a ser apartados. ¿Por qué dice eso la Biblia? Porque usted y yo estamos siendo bendecidos desde los lugares celestiales en Cristo Jesús. La bendición del Señor Jesús que está en los lugares celestiales es lo que nos santifica, lo que nos coloca aparte, lo que nos hace ser coherederos, es lo que nos hace ser santos en medio del mundo donde usted y yo vivimos. Y eso es algo para darle un fuerte aplauso al Señor, claro que sí. Ahora bien, los tres ejemplos el Señor está diciendo que ese es, el pan se convierte en su cuerpo y el vino se convierte en su sangre. Y en todos los tres está hablando de comer. Pero cuando llegamos a Corintios capítulo 11 verso 27, encontramos algo que nos pone en una situación difícil. El verso 27 dice de la siguiente manera: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. De manera tal que aquel que comiere indignamente el cuerpo y la sangre del Señor será culpable. ¿Sí o no? O sea, hay un juicio en contra de esa persona.
Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo eso? Porque lo está escribiendo. Bueno, algo bello de la Biblia es que ella se interpreta sola. Entonces hay que ir a la Biblia. En el contexto, en el verso número 17 al 22, leemos algunas razones por las cuales Pablo está diciendo eso. Pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en las que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Bien, Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios. Era una iglesia que tenía los 9 dones del Espíritu. De hecho, era la que más avivamiento en el Espíritu tenía, pero era la más desordenada que había. Por eso hay que tener cuidado cómo se manejan las cosas, todo dentro de un orden para que el Espíritu pueda fluir. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo del 17 en adelante? Pablo está diciendo, mire, ustedes tienen esto como si fuera la cena del Señor, pero ustedes han hecho un desorden de la cena del Señor. Ustedes, el que tiene dinerito trae un buen pedazo de carnero, trae un buen pedazo de pan sin levadura, se lo comen antes de empezar la reunión, y algunos se quedan hasta dormidos de lo lleno que están. Hay algunas personas que no pueden tener el lonche ahí porque el lonche les produce ansiedad, y a la hora que llega con el lonche se lo comen de una vez, y en la hora de comer el lonche no tienen. Bueno, eso estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Llevaban el lonche y no había empezado todavía la ceremonia, el culto, y ellos ya tenían hambre, se sentaban, se comían el pedazo de corderito, el pan, y habían unos que no eran muy comelones, pero llevaban 2 o 3 botellitas de vino y se tomaban el vinito, y ellos estaban contentos y cantaban su rancherita, y todo eso se estaba dando allí, de tal manera que estaban avergonzando a los que no tenían nada que llevar. Siempre va a haber, Jesús dijo, los pobres siempre estarán entre ustedes. Entonces el que no tenía cordero, el que no tenía pan, el que no tenía para un poquito de vino, solamente estaba mirándolos y pasando saliva. Mirándolos y pasando saliva. Algunos tenían que caminar mucho tiempo y no tenían un poquito de vino para mojarse en sus labios. Sin embargo, otros tenían una botella y se la estaban tomando delante de las personas. Y Pablo les llama la atención y les dice, ¿acaso ustedes no tienen casas donde comer? ¿Acaso ustedes no tienen casas donde beber? Ustedes avergüenzan a la gente. Esto no es comer la cena del Señor. Les llama la atención, ¿verdad? Entonces, en el verso 27 Pablo está diciendo, ustedes si comen la cena de esta manera van a tener grandes problemas, ¿verdad? Entonces ahí es donde usted y yo necesitamos tener discernimiento. ¿Por qué? Porque a veces mezclamos la palabra indignamente con santificación o con revelación, y no podemos confundir revelación con pecado. Si confundimos esas dos palabras, entonces no vamos a entender que vamos a comer el cuerpo y la sangre de Jesús. No lo podemos comprender, porque lo que vamos a hacer en esta mañana no es cualquier cosa. Esta mañana vamos a comer del cuerpo y de la sangre de Jesús. No es un pan y un vino. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? El cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces hay una diferencia inmensa, porque no vamos a hacer una ceremonia como tal, no vamos a ser parte de una doctrina, ni vamos a comer
algo diferente a lo que el Señor Jesús dijo. Vamos a comer del cuerpo y de la sangre de Jesús. Por eso en esta mañana, si hay alguien que viene débil, va a ser fortalecido. Si hay alguien que viene enfermo, va a ser sanado. Y si hay alguien que está a punto de fallecer, va a recibir vida y vida en abundancia. Claro que sí, porque eso es lo que dice la Biblia. Para eso está diseñada la Santa Cena. Ahora en el verso 28 cambia otra vez la historia. Pablo escribe de manera tal que nos coloca en otra situación diferente y dice así: Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pero quiero quedarme en el 28. Dice: pruébese cada uno a sí mismo. Es decir, si usted ya entiende, si tiene revelación, si comprende qué es lo que va a hacer, dice: coma, beba, no deje de hacerlo. Porque cuando venía la Santa Cena, para mí, en el caso personal, Dios mío, yo empezaba a mirar un mes antes qué había hecho, a quién había ofendido, qué había hecho malo, y empezaba a mirar de qué manera solucionaba todos los problemas, porque venía la Santa Cena. Y si no podía resolverlo, prefería no ir al servicio, porque si tomaba la Santa Cena me podía enfermar, me podía morir o me podía debilitar. Pero ¿qué dice Pablo? Pablo está diciendo: mire, si usted ya tiene conocimiento, si usted ya comprende qué es lo que va a hacer, entonces coma, beba, no deje de hacerlo, porque lo que usted va a comer es el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso cuando yo no tengo revelación, ojo, cuando yo no tengo revelación, yo mezclo revelación con pecado. Y cuando mezclamos esas dos cosas, ¿sabe qué sucede? Le damos un arma poderosa al enemigo de nuestra alma para que nos señale y nos condene. Porque lo primero que él hace en medio de esa confusión es decir: tú. Y entonces eso es un arma. Necesitamos sacar la revelación a un lado y el pecado a un lado, para no darle armas a nuestro enemigo de que nos señale y que tampoco nos condene. Porque si usted mira la Santa Cena como está en la Escritura, que está de una manera maravillosa, ella está para libertar, para sanar, para traer comunión con el Padre, pero también para darnos vida y vida en abundancia. Para eso fue instituida la Cena del Señor. ¿Sabe qué es el problema? El problema es que le hemos dado una herramienta al enemigo de nuestra alma para que nos señale y nos condene, cuando realmente el Señor nos dio un arma poderosa contra el enemigo de nuestra alma, para poder luchar en muchas áreas de nuestra vida en contra de lo que Él quiere hacer en tu vida y en mi vida. En otras palabras, la Santa Cena es una herramienta para este 2025 maravillosa, la cual vamos a usar mensualmente nuevamente, como la hemos venido usando. Así que el resultado de la Santa Cena no es para debilitarnos, no es para enfermarnos, no es para matarnos, es para darnos ¿qué? Fuerza, es para darnos vigor, es para darnos salud, es para darnos vida y vida en abundancia. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que la gran mayoría de cosas que vienen del cielo la tomamos de manera equivocada y la miramos como si fuese un castigo de Dios para nosotros. Pero la Santa Cena es una gran bendición para el pueblo de Dios. De hecho, Pablo, que es el escritor de esta carta, está siendo guiado por el Espíritu Santo. Y Pablo empieza a escribir de una manera maravillosa y nos empieza a enseñar lo importante que es el poder tener discernimiento de lo que es la Cena del Señor. Porque nosotros no estamos comiendo un pan y un vino cualquiera. Pablo está diciendo: ustedes van a tomar
el cuerpo y la sangre de Jesús. Deben tomarlo con conocimiento, con sabiduría. No es cualquier cosa lo que ustedes van a hacer. Entonces, si lo tomamos como si fuese un pan y un vino cualquiera, ¿qué va a producir en nosotros? Debilidad, enfermedad. Y es ahí donde la Escritura dice que muchos están enfermos. Pero si usted y yo lo tomamos con la revelación que debemos tener, que la Santa Cena no fue diseñada para debilitarnos, sino para volvernos fuertes. Si usted y yo lo tomamos con la revelación correcta, que la Santa Cena no vino para enfermarnos, sino para darnos salud. Que la Santa Cena no vino para matarnos, vino para darnos vida. Que la Santa Cena no está para apartarnos de Dios, sino para acercarnos a Dios. Entonces usted y yo, en vez de estar débiles, vamos a estar fuertes. Entonces usted y yo, en vez de estar enfermos, vamos a estar alentados. Entonces usted y yo, en vez de estar relacionándonos con el enemigo de nuestra alma, nos vamos a relacionar con el Creador, con el dador de la vida. Para eso vino la Santa Cena, para ti y para mí. Ahora, ¿qué dice la Santa Cena o el Señor en el Antiguo Testamento? Porque muy bueno lo que Pablo escribe, pero ¿qué dice el Señor en el Antiguo Testamento? Cuando hablamos de Santa Cena, estamos hablando de Pascua en el Antiguo Testamento. Para el judío es la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La Pascua era coger un cordero de 1 año sin defecto, degollarlo, colocar la sangre en la puerta, y los de esa casa o unos vecinos, si no tenían que comer o si eran muy poquitos, invitaban, porque no podía quedar nada en ese lugar. Eso hacían en el Antiguo Testamento. La Pascua es el Señor Jesús. Es un cordero puro y sin mancha. Murió en la cruz del Calvario, derramó toda su sangre para que tú y yo tuviésemos vida a través de él. Correcto. Ahora, cuando tomamos la cena del Señor, estamos rememorando o recordando lo que él hizo y lo que él dijo. ¿Qué hizo él? Perdonó tus pecados, mis pecados, ¿correcto? Me dio vida y vida en abundancia, pero también dice que sanó mis enfermedades. ¿Y qué dice él que hagamos hoy? Que comamos y bebamos de su cuerpo, ¿cierto? Es lo que dice la Biblia y es lo que hemos venido hablando. Él dice: coman y beban, porque esta es mi sangre que fue derramada por todos vosotros. Haced esto en memoria de mí. Vamos a recordar eso. Ahora, fíjate que a Moisés se le presentó un inconveniente y vinieron y le preguntaron: Moisés, nosotros estamos inmundos. Bueno, o inmundos o en pecado. ¿Qué debemos hacer? Moisés lo primero que dice es: déjeme y voy y le pregunto al Señor. Eso está en Números capítulo 9. Vamos a leer del verso 6 al 9 solamente. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés le respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Ahí. Y Jehová... Déjeme ahí. A Moisés vinieron y le dijeron: nosotros tocamos un cadáver, algo inmundo, eso era pecado. Y le dijeron: ¿nos vas a impedir comer la Pascua? ¿No podemos comerla? Moisés hubiera dicho en estos tiempos, si fuese uno de nosotros: no puedes comer, estás en pecado, te vas para el infierno, te vas a morir, contamina la congregación. Pero Moisés no dijo eso. Él dijo: espérenme un momentico y yo voy y le pregunto al que sí sabe, ¿sí o no?
Al que sabe, vamos a preguntarle al que sabe. Ahora, ¿qué dijo el que sabe, Alberto Salazar? ¿Qué dijo el que sabe? Habla a los hijos de Israel diciendo: Escucha. cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerto o estuviera de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. ¿Qué dijo el Señor? ¿Que no la comieran? Dijo, cómanla. Dijo, celébrenla. Dijo, háganlo. ¿Sí o no? O sea, no se queden sin hacerlo. Háganlo, porque hay una revelación. Hay algo maravilloso en la cena del Señor que aún para la gran mayoría no lo hemos comprendido todavía, lo que representa la cena del Señor. Ahora, eso está bien para los que vienen en pecado, para los que de pronto tuvieron alguna situación. El Señor dice, bueno, yo no le veo problema. Arregle la situación y mire, pero que no se quede sin comer. Pero ¿qué dice el Señor de los que están en la ciudad? De los que están en la iglesia y no la comen. ¿Quieres saber qué dice el Señor? ¿Está preparado o preparada? Los que se quedan en casa cuando hay cena del Señor, porque yo estoy en pecado. No, yo no siento ir por mi condición. En estos días me hicieron coger muchísima rabia. No voy. ¿Qué dice el verso 13? Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado. ¿Qué sucede? ¿Llevará qué? Escuche, esto es bien interesante y sería interesante que usted lea en su casa para que usted pueda comprender un poco más. ¿Qué pasa cuando yo no tomo lo que antes era un pan, lo que antes era un vino, que ahora se va a convertir o va a pasar de ser un pan y un vino común y corriente y va a ser el cuerpo y la sangre de Jesús? ¿Qué pasa si yo no lo como, no lo tomo? ¿Qué pasa? No va a venir una promesa que está en Isaías 53. En Isaías capítulo 53 dice la escritura. ¿Lo tienes o lo digo en memoria? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Si usted y yo no la tomamos estando aquí, entonces lo que estaba como una sombra, como una promesa por venir, que dice que llevó nuestras enfermedades, que llevó nuestras dolencias, que la paz de Dios que vino a nosotros fue por ese cuerpo que Él ofreció en la cruz del Calvario. Entonces usted y yo no vamos a recibir esa bendición. No hay otra forma de poder tomar la bendición. La única forma de ser redimidos para que venga la sanidad, para que venga la vida eterna, para que la paz de Dios venga a mi vida, es a través de la sangre y del cuerpo de Jesús. Es la única manera de poder ser redimidos. Es a través de la sangre y a través del cuerpo de Jesús. Porque Isaías dice que por su llaga fuimos tú y yo sanados. Y que la sangre de Jesús abrió un camino nuevo para relacionarnos con el Padre. Ahora, si usted dice es que yo no voy a tomar la Santa Cena porque realmente yo tuve una situación difícil antes de salir, esta semana ha sido todo un caos, yo le digo, yo le entiendo, pero tengo que decirle que usted se va a ir con la misma condición con la que vino. Y aunque no nos demos cuenta, nos vamos a ir cargados con un costal lleno de huesos viejos, hediondos, podridos detrás de
nosotros. Porque la única forma de asumir este mandamiento que sea de bendición para usted y para mí es comiendo y bebiendo lo que Jesús dice que es el cuerpo y la sangre de Jesús. El cuerpo y la sangre de Jesús nos redime por lo menos en 3 cosas importantes. Una, nos redime por dentro, nos fortalece por dentro y nos fortalece por fuera. 2, te da a ti y a mí vida y vida en abundancia. Y 3, nos da largura de vida. 3 cosas que hace la Santa Cena. En otras palabras, cuando le impedimos a la gente el comer la cena del Señor, estamos dejando o quitándole una bendición de restauración, de sanidad, y le estamos dejando que ellos continúen con la maldición al no dejar que la gente tome la cena del Señor. Y todo porque encontramos una palabra que es indignamente. Pero ¿qué significa la palabra indignamente? ¿Sabe? Indignamente es hacer las cosas como cualquier cosa, no darle la importancia, la relevancia que eso tiene. Y si yo no entiendo eso, entonces yo voy a ir en contra del cuerpo y de la sangre de Jesús. Si yo tomo esto como si fuese un pan, como si fuese un vino, y hago esto como si fuese una ceremonia más, lo estoy haciendo indignamente. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo el entendimiento, la revelación y el conocimiento de que lo que yo estoy tomando o comiendo no es un pan ni un vino, sino es el cuerpo y la sangre de Jesús? Eso se vuelve un arma poderosa en contra del enemigo de nuestra alma. Entonces, cuando él quiera venir a decir algo en contra de mí, yo voy a tener un arma poderosa. Ya no es solamente la sangre de Jesús que la aplico por la fe. Nosotros tenemos más revelación de la sangre que del cuerpo. Cuando yo digo la sangre de Cristo tiene, ¿y qué poder tiene el cuerpo de Jesús? Nosotros aplicamos la sangre de Jesús cuando sentimos miedo. La sangre de Cristo tiene poder, ¿sí o no? En la casa queremos aplicar la sangre de Cristo. En todas partes aplicamos la sangre de Cristo. Pero del cuerpo, poco. Sin embargo, el Señor Jesús toma los dos, el cuerpo y la sangre, y los une para darnos una herramienta bien poderosa para que usted y yo podamos tener armas maravillosas en contra del enemigo. Ahora yo pregunto, ¿cuántos aquí son dignos de tomar el cuerpo y la sangre de Jesús? Alce la mano. Se la voy a mochar si alguien la alzó. Ninguno de nosotros. No somos dignos de eso, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque nosotros cometemos pecado en pensamiento, palabra, acción, actitud. Todo el tiempo estamos haciendo eso. Inconsciente, consciente lo estamos haciendo. Entonces ninguno es apto para comer el cuerpo y la sangre de Jesús. No hay otro. Es más, la Biblia dice que si yo pienso mal en contra de mi hermano, soy homicida en primer grado. Imagínense que usted viene en el tercer cielo porque viene a tomar la cena del Señor. Entra y le dicen, por favor, se sienta adelante. No, yo me siento atrás. Por favor, siéntese adelante. No, yo me siento atrás. Mire, sería tan gentil, se sienta. No, yo me siento atrás. Ya cogió rabia. Ya hubo un pensamiento perverso allí. Usted no mató a nadie con un cuchillo ni con una pistola, pero ya está listo para un juicio, sí, en primer grado. Por eso, cuando venimos a comer o a hacer algo que tiene que ver con el reino, no es por obras, para que nadie se gloríe. Esto es por gracia que usted y yo somos justificados. Es por medio de la fe en Cristo Jesús que yo puedo tomar el cuerpo y la sangre de Jesús y hacer de eso una realidad en mi vida. Por eso dice la Biblia, pruébese cada uno a sí mismo. Dígale, Señor, ¿será que yo he pecado? ¿Será que no he hecho las cosas bien? Arregle las cosas, pero después
Dice la Biblia, coma y beba de ella. Eso lo dice en el verso 28. Cuando ya tenemos clara la cena del Señor, entonces eso debe ser para usted y para mí algo maravilloso. Porque mire, cuando tomemos el vino y lo levantemos, ya no vamos a hacerlo de manera de fe. La sangre no es por la fe. Cuando usted levante su vino y ese vino esté entrando por su cuerpo, ese vino dejará de ser vino para convertirse en algo real en nuestra vida. Cuando empiece a bajar, ese vino que deja de ser vino para ser la sangre de Jesús, va a empezar a fortalecer su cuerpo, va a empezar a sanar su cuerpo, va a empezar a dar vida donde necesita dar vida, porque es la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Por eso cuando levantemos el pan va a dejar de ser un pan común y corriente y se convertirá en el cuerpo de Jesús. Y a través de ese pan entonces yo tengo relación con el Padre, porque fue por sus llagas que Él me sanó, porque fue su cuerpo el que murió en la cruz del Calvario, y todo mi pecado fue colocado en Él para que yo pudiese tener paz. Entonces no vamos a comer cualquier pan, no vamos a tomar cualquier vino. Por eso cuando leemos Éxodo 12, donde el pueblo de Israel come todo lo que tenía que comer, la Pascua, de manera correcta, pero en el pueblo de Israel habían personas que estaban débiles, habían personas que estaban enfermos y habían personas que estaban a punto de morir, como en todas partes. ¿Listo? Y ellos empiezan y hacen algo interesante. Matan el cordero, pintan la casa de afuera con sangre, entran, empiezan a comer el cordero. ¿Qué empieza a suceder afuera? Afuera empiezan a escuchar el llanto, que todos los primogénitos de donde no había la sangre estaban muriendo. Llanto, angustia, dolor. Pero ninguno de los que estaban bajo la sangre de Jesús fue tocado. Aquellas personas de esa casa que estaban débiles, otros enfermos y otros débiles, al otro día le llegó la noticia de que Faraón había dado la orden que salieran inmediatamente. Así que el que estaba débil, cuando le dijeron levántate porque tenemos que irnos, ¿cómo reacciona una persona débil? ¿De qué manera se levanta? Como serio, ¿sí o no? Pero el tipo fue a hacer lo mismo y empezó a caminar con vitalidad. El que estaba enfermo, cuando uno está enfermo le duele todo y no sabe qué le duele, ¿sí o no? No sabe uno qué le duele. Entonces pero el que estaba a punto de morir, al otro día se levantó y empezó a ver la vida de una manera diferente. Sintió que tenía fuerza, sintió que había esperanza. Se levantó y al débil le preguntaron qué te pasó, al otro le preguntaron qué te pasó y al que estaba a punto de morir qué te pasó. Yo no sé, pero a mí me dieron del cordero, y cuando yo estaba comiendo del cordero, algo extraño empezó a suceder dentro de mí. Una fuerza empezó a invadir mi cuerpo y mi vida empezó a cambiar. Lo que era débil empezó a volverse fuerte, lo que era enfermedad empezó a volverse salud, y lo que era para muerte empezó a volverse vida. ¿Quién hizo eso? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Amén.